El Exorcista. Capítulo 6. El miércoles 11 de mayo estaban de vuelta en casa. Metieron en cama a Regan, pusieron un cerrojo en las persianas y quitaron todos los espejos de su dormitorio y del baño. Intervalos lúcidos, cada vez menos frecuentes. Además, ahora se produce una pérdida total de la conciencia durante los ataques. Esto que es nuevo descartaría al parecer la historia genuina. Mientras tanto, uno o dos síntomas en el campo de lo que llamamos fenómenos parapsíquicos. El Dr. Klein pasó por la casa para enseñar a Chris y Sharon a administrar a la niña suero Sustagen durante los periodos de coma. Insertó la sonda nasogástrica. Primero, Chris se esforzaba en observar y al mismo tiempo no ver la cara de su hija, en retener las palabras que decía el médico y olvidar otras que había oído en la clínica. Se filtraban en su alma como la llovizna a través de las ramas en un sauce llorón. ¿Ha dicho usted ninguna religión, verdad, Miss McNeil? ¿Ninguna educación religiosa en absoluto? Tal vez solo Dios. Usted me entiende, algo muy genérico. ¿Por qué? Para empezar, debo decirle que el contenido de muchos de sus desvaríos, aparte de las incoherencias de Farfulla, han tenido fundamentos religiosos. ¿Dónde cree usted que los puede haber aprendido? Deme un ejemplo. Pues bien, aquí tiene uno. Jesús y María, 69. Klein había introducido la sonda en el estómago de Regan. Primero deben comprobar si ha entrado líquido en el pulmón. Les indicó pellizcando el tubo para impedir el paso del suero. Sí, síndrome de un tipo de alteración que raramente se observa. Ya, excepto en las culturas primitivas, nosotros los llamamos posesión sonamburiforme. Honestamente, no sabemos mucho sobre ella. Solo que empieza con algún conflicto o sentimiento de culpa, que, evidentemente, conduce al delirio del enfermo, convencido de que se ha posesionado de él. Una inteligencia extraña, un espíritu si se quiere. Antes se creía que tal entidad posesora era siempre el demonio. Sin embargo, en casos relativamente modernos, es generalmente el espíritu de algún muerto, a menudo, alguien a quien el enfermo ha conocido o visto, y del que se puede inconscientemente imitar la voz, la forma de hablar, y a veces incluso sus facciones. Ellos, después de que el preocupado Dr. Klein abandonara la casa, Chris habló por teléfono con su representante en Beverly Hills y le anunció con tono desanimado que no dirigiría la película. Luego llamó a Mr. Sperring. Había salido. Chris colgó el teléfono con un creciente sentimiento de desesperación. Alguien tendría que conseguir ayuda de... Los casos más fáciles de tratar son aquellos que la entidad posesora es el espíritu de algún muerto. Casi nunca se observan paroxismo, hiperactividad o excitación motora. Sin embargo, en el otro importante tipo, o sea, el de posesión sonambuliforme, la nueva personalidad es siempre agresiva, hostil respecto a la primera. De hecho, su principal objetivo es destruir, torturar y a veces incluso matar. Se envió a la casa un juego de correas de sujeción. Chris, pálida y agotada, contempló cómo Carol aseguraba en la cama de Regan y en sus muñecas. Luego, mientras Chris la movía a las almohadas, en un intento por centrarlas debajo de la cabeza, el suizo se enderezó y miró compasivamente el demacrado semblante de la niña. ¿Mejorará?, preguntó. Un dejo de emoción había teñido sus palabras. Las pronunció como subrayándolas levemente por la preocupación, pero Chris no podía contestarle. Mientras Carol le hablaba, ella había tomado un objeto que se hallaba debajo de la almohada de Regan. ¿Quién ha puesto aquí este crucifijo?, preguntó. El síndrome es solo una manifestación de algún conflicto, de alguna culpa, por lo que trataremos de llegar a él, de saber qué es. En tal caso, el mejor procedimiento es la hipnosis. Sin embargo, no pudimos hacerlo con ella. Así probamos con narcocentesis, esto es, un tratamiento a base de narcóticos, pero francamente me parece que va a ser otro camino sin salida. ¿Entonces qué sigue ahora? Tiempo. Me temo que lo único que queda es esperar. Tendremos que seguir intentando, en espera de que se produzca algún cambio. Entretanto, habrá que internarla para... Chris encontró a Sharon en la cocina preparando la máquina de escribir sobre la mesa. Hacía poco la había traído del cuarto de los juguetes en el sótano. Willy cortaba rebanadas de zanahoria en el fregadero para hacer el guiso. ¿Has sido tú la que ha puesto el crucifijo debajo de su almohada?, preguntó Chris a Sharon con gran tensión. ¿Qué?, respondió Sharon desconcertada. ¿No has sido tú? Chris, no sabes lo que estás diciendo. Mira, ya te lo dije en el avión. Lo único que le he dicho a Rax en este sentido es: Dios creó el mundo y tal vez algunas cosas sobre... Está bien, Sharon, está bien, te creo, pero...
Yo no lo he puesto, refunfuñó Willy a la defensiva. Pues alguien lo ha tenido que poner, extrayó Chris. Luego se dirigió a Carl, cuando éste entró en la cocina y abrió la nevera. Mire, le voy a preguntar nuevamente, gritó en un tono que lindaba con la estridencia. ¿Ha sido usted el que ha puesto este crucifijo debajo de su almohada? No, señora, contestó en el mismo tono. Envolvía cubitos de hielo en una toalla. No, yo no he puesto ningún crucifijo. Pero no ha podido entrar andando. Uno de ustedes miente. Su voz atronaba la estancia. Me van a decir quién lo puso ahí. ¿Quién? Bruscamente se hundió en un sillón y empezó a llorar sobre sus temblorosas manos. Perdón, no sé lo que digo. Lloró. Oh, Dios mío, no sé lo que digo. Willy y Carl observaron en silencio cómo Sharon se acercaba a ella y le acariciaba el cuello con una mano. Está bien. Chris se secó la cara con la manga. Sí, supongo que el que lo haya puesto lo habrá hecho con una buena intención. Mire, se lo digo nuevamente y le aconsejo que me crea. No la voy a meter a ninguna casa de salud. No me importa cómo lo llame usted, no la voy a tener lejos de mí. Bueno, lo lamento mucho. Sí, laméntelo. Oh Dios, 88 médicos y lo único que me pueden decir es... Chris encendió un cigarrillo, lo aplastó nerviosamente en el cenicero y subió a ver a Regan. Abrió la puerta en la penumbra de la habitación. Distinguió una figura junto a la cama, sentada en una silla de madera de respaldo recto. Carl, ¿qué estaba haciendo?, se preguntó. Al acercarse Chris, él no se levantó de la vista, sino que la mantuvo fija en la cara de la niña. La tocaba con un brazo extendido. ¿Qué tenía en la mano? Cuando Chris llegó junto a la cama, vio lo que era, la toalla con hielo, que había preparado en la cocina. Refrescaba la frente de Regan. Conmovida, se quedó mirando extrañada, y cuando vio que Carl no se movía ni demostraba haber advertido su presencia, dio media vuelta y abandonó la habitación. Fue a la cocina, tomó café cargado y se fumó otro cigarrillo. Luego, siguiendo un impulso, se dirigió al estudio. Quizá, una remota posibilidad, a lo sumo, ya que la posesión está vagamente relacionada con la histeria, por el hecho de que el origen del síndrome es casi siempre la autosugestión. Su hija tiene que haber conocido la posesión, creído en ella y conocido algunos de sus síntomas, de modo que ahora su subconsciente formaría el síndrome. Si es posible establecer eso, se puede intentar de una forma de cura por autosugestión. En estos casos yo sería partidario del tratamiento por shock, aunque supongo que la mayoría de mis colegas no estarían de acuerdo. Bien, le repito que es una posibilidad remota, y ya que usted se opone a que intentemos algo con su hija, voy a... Dígame el nombre, por Dios, ¿qué es? ¿Ha oído hablar alguna vez del exorcismo? Los libros que había en el despacho formaban parte de la decoración, y Chris no los había hojeado nunca. Ahora los examinaba y buscaba rituales estilizados, ya pasados de moda, en los cuales rabinos y sacerdotes trataban de alejar el espíritu. Solían dar resultado. El hecho de que la víctima creyera en la posesión contribuía a causar esta, o por lo menos a favorecer la aparición del síndrome. Del mismo modo, la creencia en el poder del exorcismo puede hacer que desaparezca dicho síndrome. Veo que frunce usted el ceño. Quizá debería contarle algo de los aborígenes australianos. Están convencidos de que morirán en un embrujo si les manda el rayo de la muerte a distancia. Y el hecho es que se mueren. Se acuestan y se mueren lentamente. Lo único que los salva a veces es una forma similar de sugestión, un rayo neutralizante de otra dirección, tal vez de otro hechicero. ¿Me está diciendo que la lleve a un hechicero? No propiamente a un hechicero, sino a un sacerdote. Es un consejo insólito, lo sé, y aún peligroso. A menos que podamos saber a ciencia cierta si Regan conocía algo de la posesión, y particularmente del exorcismo, antes de que se enfermara. ¿Cree usted que puede haber leído algo sobre el tema? ¿No? ¿O que haya visto alguna película de este tipo por televisión? Tampoco. ¿Que haya leído los Evangelios, el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Hay bastantes relatos de posesión en los Evangelios, exorcismos realizados por Cristo. Las descripciones de los síntomas son las mismas que en los casos de posesión actuales. Si usted... Mire, es inútil, no se moleste. No siga. Lo único que me faltaría es que su padre se enterase de que he consultado a una sarta de... La uña del dedo índice de la mano derecha de Chris rasgueaba lentamente las páginas. Libro tras libro. Nada. Ninguna Biblia, ningún Nuevo Testamento. Ninguno. Un momento.
Sus ojos se lanzaron precipitadamente sobre un título que se destacaba en el estante de abajo. El libro sobre brujería que le había enviado Mary Jo Perrin. Chris lo sacó, lo abrió y buscó en el índice, mientras hacía correr su dedo. ¡Aquí! El título de un capítulo latía como palpitaciones del corazón. Estados de posesión. Cerró el libro y los ojos simultáneamente, mientras se preguntaba, tal vez, solo tal vez. Abrió los ojos y se dirigió a la cocina. Sharon escribía a máquina. Chris le mostró el libro. ¿Has leído esto, Shar? La rubia siguió tecleando sin levantar la vista. ¿Qué? Respondió. ¿Este libro sobre brujería? No. ¿Lo has puesto tú en el despacho? No, nunca lo he tocado. ¿Dónde está Willy? En el mercado. Chris asintió y quedó pensativa. Luego subió nuevamente al cuarto de Regan. Mostró el libro a Carol. ¿Ha puesto usted este libro en el despacho, Carol? No, señora. ¿Quizá Willy? Murmuró Chris mirando el libro. La punzaban indicios de conjeturas. ¿Tendrían razón los médicos de la clínica Barringer? ¿Sería aquello? ¿Se había provocado Regan su trastorno por medio de la autosugestión a través de las páginas de aquel libro? ¿Se citarían allí sus síntomas? ¿Algo parecido a lo que Regan decía? Chris se sentó a la mesa, abrió el libro por un capítulo sobre la posesión y empezó a buscar, a investigar, a leer. Directamente derivado de la creencia común en demonios, tenemos el fenómeno conocido como posesión, estado en el cual muchas personas creían que sus funciones mentales y físicas habían sido invadidas y dominadas por un demonio, lo cual era muy frecuente en el periodo que estamos tratando. O por el espíritu de un muerto. No hay época de la que estos y en términos semejantes, sin embargo, aún han de ser explicados en forma adecuada. Desde el estudio definitivo hecho por Dragot Osterich, publicado en 1921, muy poco se ha agregado a lo ya conocido, pese a los avances de la psiquiatría. ¿No estaban totalmente explicados? Chris frunció el ceño. Ella tenía una impresión distinta a lo de los médicos. Solo se sabe que distintas personas, en distintos momentos, sufrieron trastornos tan profundos que quienes las rodeaban creían estar tratando con otras personas. No solo se alteran la voz, las facciones y movimientos característicos, sino que el sujeto se considera incluso totalmente distinto de la persona original, con un nombre sea humano o diabólico y una historia propia. Los síntomas. ¿Dónde estaban los síntomas?, se preguntaba Chris, muy impaciente. En el archipiélago malayo, donde aún es frecuente la posesión, el espíritu de algún muerto hace a menudo que el poseso imite, de una manera tan real, ademanes, voz y modos en los que los familiares del muerto estallan en sollozos. Aparte la llamada casi posesión, o sea, los casos que son esencialmente fraude, paranoia e histeria, el problema lo ha constituido la interpretación de los fenómenos. La interpretación más antigua es la espiritista, impresión que parece tener fundamento para afirmarse en el hecho que la personalidad intrusa llega a adquirir talentos que le eran desconocidos a la primera. En la forma diabólica de la posesión, por ejemplo, el demonio puede hablar en idiomas que no conocía la personalidad original o, aquí, algo, la jerga de Regan, ¿un intento de idiomas? Siguió leyendo rápidamente. O manifestar varios fenómenos parapsíquicos, por ejemplo, telequinesia, o sea, el mover objetos a distancia sin aplicación de fuerza material. ¿Y los golpes? ¿Y la cama que subía y bajaba? En los casos de posesión por personas muertas, se dan manifestaciones tales como la explica Osterich, relativa a un monje que, estando poseído, se convirtió de pronto en un brillante bailarín, siendo así que antes de la posesión nunca había sabido dar ni un paso de baile. Estas manifestaciones son tan impresionantes a veces que el psiquiatra Jung, luego de estudiar detenidamente un caso, pudo dar solo una explicación parcial de lo que aquello parecía o de lo que estaba seguro que no era un fraude. Inquietante. Lo que seguía era inquietante. Y William James, el más grande psicólogo que haya producido América, recurrió a proponer la credibilidad de la interpretación espiritista del fenómeno. Luego de estudiar profundamente el caso de la llamada maravilla de Watseka, un adolescente de Watseka, Illinois, que llegó a ser indistinguible de la personalidad de una niña llamada Mary Ruff, fallecida en un asilo estatal 12 años antes de la posesión. Ceño fruncido, Chris no oyó que sonaba el timbre de la puerta. No oyó que Sharon dejaba de teclear y se levantaba para abrir. Generalmente se acepta que la forma diabólica de la posesión tuvo sus orígenes en la primera época de la cristiandad, aunque de hecho,
Tanto la posesión como el exorcismo son anteriores a la venida de Cristo. Los antiguos egipcios, lo mismo que las primeras civilizaciones del Tigris y del Éufrates, creían que los trastornos físicos y mentales eran causados por demonios que se introducían en el cuerpo. He aquí, por ejemplo, la fórmula del exorcismo contra las enfermedades de los niños en el antiguo Egipto. Vete, tú que vienes de la oscuridad, que tienes la nariz torcida y la cara contrahecha. ¿Has venido a besar a este niño? No te lo permitiré. Chris, ella siguió leyendo absorta. Char, estoy ocupada. Hay un detective de homicidios que quiere verte. Oh, Char, dile que... Se interrumpió. No, espera. Chris frunció el ceño y siguió con la vista clavada en el libro. No, dile que entre. Ruido de pasos. Ruido de espera. ¿Qué espero?, se preguntó Chris. Sintió aquella expectativa que le resultaba familiar y al mismo tiempo indefinida, como un sueño vívido que nunca puede uno recordar exactamente al despertar. Entró acompañado de Sharon, con el arrugado sombrero en la mano, la respiración jadeante, deferente. Perdóname, ¿está usted ocupada? ¿Molesto? ¿Qué tal va el mundo? Muy mal. ¿Cómo está su hija? ¿Sin novedad? Oh, lo lamento mucho, sinceramente. Era una figura tosca que transpiraba preocupación por los párpados, detenida junto a la mesa. Ni por asomo se me ocurría molestar a su hija. ¿Sabe Dios que cuando mi Ruthie estaba en cama? Oh, no fue Sheila, la más pequeñita. Siéntese, por favor, lo interrumpió Chris. Gracias, dijo mientras se sentaba en una silla al otro lado de la mesa, frente a Sharon, que volvía a mecanografiar cartas. Perdón, ¿qué me estaba diciendo?, preguntó Chris al detective. Bueno, mi hija... Oh, no importa. Hizo ademán como para alejar el pensamiento. Está usted ocupada. Si le cuento la historia de mi vida, podría hacer una película con ella. En serio, es increíble. Si solo supiera la mitad de las cosas que solían ocurrir en mi original familia. Como usted está... Pero le voy a contar una. Mi madre nos ponía salmón todos los viernes. Pero la semana entera, toda la semana, nadie se podía bañar, porque mi madre tenía el pez metido en la bañera, nadando de arriba a abajo. Mi madre decía que así se le iba el veneno. ¿Le bastaba con esto? ¿Por qué? No, con esto es suficiente por ahora, suspiró, cansado, haciendo un gesto con la mano, como si desechara el pensamiento. Pero es bueno sonreír de vez en cuando, aunque sea solo para no echarnos a llorar. Chris la observaba inexpresiva, esperando. Veo que está leyendo. Miró el libro sobre brujería. ¿Espera una película? ¿Quiso saber? No, lo leo por gusto. ¿Es bueno? Hace un momento que lo empecé. Brujería, murmuró, con la cabeza inclinada, leyendo el título en los folios. Bueno, ¿qué pasa?, le preguntó Chris. Oh, sí, perdone. Veo que está ocupada. Termino enseguida. Como ya le he dicho, no le molestaría si no fuera porque... ¿Por qué? De repente se puso serio y apoyando los codos en la mesa, entrelazó las manos. El caso de Mr. Dennings, Mrs. McNeil. ¿Sí? Maldita sea, exclamó Sharon irritada, sacando de un tirón una carta de la máquina. Hizo una bola con la hoja y la arrojó a la papelera que estaba cerca de Kinderman. Perdón, se disculpó al ver que su exclamación los había interrumpido. Chris y Kinderman la miraron. ¿Es usted la señora Fenster?, le preguntó Kinderman. Spencer, dijo Sharon, empujando su silla hacia atrás para levantarse y recuperar la carta. No importa, dijo Kinderman, mientras se agachaba para coger del suelo la bola de papel. Gracias, dijo Sharon. De nada, perdone, ¿es usted la secretaria? Sharon, el señor... Kinderman, le recordó el detective. William Kinderman. Sí, la señorita Sharon Spencer. Es un placer, dijo Kinderman a la rubia, que había cruzado los brazos sobre la máquina de escribir, para examinarlo detenidamente. Tal vez me pueda ayudar, agregó. La noche de la muerte del señor Dennings, usted fue a la farmacia y lo dejó solo en la casa, ¿verdad? No, también estaba Regan. Regan es mi hija, le aclaró Chris. Kinderman siguió interrogando a Sharon. ¿Vino a ver a la señorita McNeil? Sí. ¿Esperaba él que ella volviera enseguida? Yo le dije que creía que vendría en un momento a otro. Muy bien, ¿y a qué hora se fue usted? ¿Se acuerda? Veamos... Estaba viendo el noticiario de modo que... No, espere. Sí fue así. Recuerdo que me enojé porque el farmacéutico me dijo que el repartidor ya se había ido a su casa. Y yo me quejé de que eran solo las 6:30. Luego vino Burke. O tal vez 20 minutos más tarde. Pongamos a las 6:45, concluyó.
¿Y a qué viene todo esto?, preguntó Chris cada vez más tensa. A que plantea un interrogante, Mr. McNeil, añadió Kinderman, que se volvió para mirarla. ¿Llegar a casa, por ejemplo, a las 7 menos cuarto e irse solo 20 minutos después? Así era Burke, dijo Chris. Cosas muy suyas. ¿También tenía por costumbre frecuentar los bares? No, ya me lo parecía. Lo verifiqué y tampoco suele coger taxis, ¿verdad? ¿No llamó un taxi desde aquí al irse? Pudo haberlo hecho. Me preguntó también qué hacía caminando por la explanada superior de la escalinata y por qué las compañías de taxis no tienen en sus registros ninguna llamada desde esta casa a aquella noche, agregó Kinderman. Aparte la hecha por Miss Spencer exactamente a las 6:47. No sé, respondió Chris con una voz impersonal. A la espera. ¿Sabía usted todo esto desde el principio?, dijo Sharon perpleja. Sí, perdóneme, le respondió el detective. Sin embargo, el asunto se ha puesto serio ahora. Chris, casi conteniendo la respiración, miró fijamente al detective. ¿En qué sentido?, preguntó con un hilito de voz. Él se inclinó con las manos aún entrelazadas sobre la mesa. La bola de papel se interponía entre ellos. El informe del forense, señora, parece indicar que la posibilidad de una muerte accidental es todavía muy factible, pero... ¿Quiere usted decir que es posible que fuera asesinado?, inquirió Chris, tensa. La posición... sé que esto le va a afectar. Prosiga. La posición de la cabeza de Dennings y ciertos desgarros de los músculos del cuello indicarían... Oh, Dios. Chris dio un respingo. Sí, es doloroso. Lo lamento mucho. Podemos evitar los detalles, pero esto no podría haber ocurrido nunca a menos que el señor Dennings se hubiera caído desde cierta altura antes de estrellarse contra los escalones. Por ejemplo, unos 6 u 8 metros antes de rodar hasta el fondo. De modo que una posibilidad, hablando sencillamente, sería... Pero antes quisiera preguntarle... Se volvió frunciendo el ceño hacia Sharon. Cuando se fue usted, ¿dónde se encontraba Mr. Dennings? ¿Con la niña? No, aquí abajo, en el despacho. Se estaba sirviendo un trago. ¿No podría acordarse su hija de si Mr. Dennings estuvo en su dormitorio aquella noche?, preguntó Chris. ¿Pero estaría sola alguna vez con él? ¿Por qué lo pregunta? ¿Podría recordarlo su hija? No, ya le he dicho que le habían administrado sedantes fuertes y... Sí me lo dijo usted, es verdad, ahora me acuerdo. Pero tal vez se despertó y... En absoluto, y... ¿También le habían administrado sedantes fuertes?, la interrumpió. ¿Cuando hablábamos la última vez? Casualmente sí, recordó Chris. ¿Por qué? Creo que la vi en la ventana aquel día. Es imposible. Podría ser, no estoy seguro. Escuché. ¿Por qué me pregunta todo esto?, interrogó Chris. Porque, como le he dicho, existe una posibilidad. La posibilidad de que Mr. Dennings estuviera tan borracho que tropezara y cayera desde la ventana del dormitorio de su hija. Chris movió la cabeza. No puede ser, de ninguna manera. En primer lugar, porque la ventana estuvo siempre cerrada, y en segundo lugar, porque Burke estaba siempre borracho, pero nunca perdido del todo. ¿No es cierto, Char? Exacto. Burke dirigía películas en tal estado. ¿Cómo podría entonces haber tropezado y caído por la ventana? ¿Quizá esperaba usted otras visitas aquella noche? No. ¿No tiene amigos que se presenten sin avisar? No, eso lo hacía solo Burke, respondió Chris. ¿Por qué? El detective bajó la cabeza, la sacudió, frunció el ceño y contempló atentamente el papel arrugado que tenía entre las manos. Desconcertante, suspiró con ademán cansino. Desconcertante. Luego levantó la vista hacia Chris. Mr. Dennings viene a visitarla, se queda solo 20 minutos, no puede verla y se va, dejando completamente sola a una niña muy enferma, y hablando con franqueza, Mrs. McNeil. Como usted dice, no es probable que cayera de una ventana. Por otra parte, una caída no le produciría en el cuello lo que encontramos nosotros. Se trata solo de una posibilidad entre 1000. Hizo un gesto con la cabeza, señalando el libro sobre brujería. ¿No ha encontrado en ese libro nada sobre asesinatos rituales? Sintiendo una premonición escalofriante, Chris negó con la cabeza. Tal vez no en este libro, añadió él. Sin embargo, y discúlpeme, pues digo esto solo porque así tal vez pueda pensar algo más. Descubrieron al pobre Mr. Dennings con la cabeza torcida hacia atrás, como en los asesinatos rituales cometidos por los llamados demonios, Mistress McNeil. Chris se puso lívida.
Algún lunático mató a Mr. Dennings, continuó el detective, mirando fijamente a Chris. Al principio no le dije nada para evitarle este dolor. Y además porque, desde el punto de vista técnico, podría haber sido un accidente, pero yo no lo creo. Es solo una corazonada. Mi opinión es esta. Primero, creo que lo mató un hombre muy fuerte. Segundo, la fractura del cráneo, más las restantes lesiones que ya he mencionado, harían probablemente no es cierto, que Mr. Dennings fuese asesinado primero y luego arrojado por la ventana del cuarto de su hija. Pero no había nadie allí, excepto ella. Entonces, ¿cómo podría haber sucedido? Solo si hubiera venido alguien entre el momento en el que fue Miss Spencer y usted volvió. ¿No le parece? Tal vez sí. Ahora le vuelvo a preguntar, por favor. ¿Quién pudo haber venido? Cielo santo, espera un segundo, murmuró Chris ásperamente, todavía bajo el efecto del shock. Sí, lo siento, es doloroso, y tal vez me equivoque. En ese caso lo reconocería, pero ¿lo pensará? ¿Quién? Dígame, ¿quién pudo haber venido? Chris permaneció con la cabeza baja y el ceño fruncido, en un esfuerzo de concentración. Luego levantó la vista hacia Kinderman. No puedo pensar en nadie. ¿Y usted, Miss Spencer?, le preguntó. ¿Viene alguien a visitarla a veces? Oh, no, nadie, dijo Sharon con los ojos bien abiertos. Chris se volvió hacia ella. El hombre de los caballos, ¿sabe dónde trabajas? ¿El hombre de los caballos?, preguntó Kinderman. Su novio, explicó Chris. La rubia movió la cabeza. Nunca ha venido aquí. Además, aquella noche estaba en una convención en Boston. ¿Es viajante? No, abogado. El detective se dirigió nuevamente a Chris. ¿Los sirvientes no reciben visitas? No, nunca. ¿No esperaba usted algún paquete aquel día? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Como usted ha dicho, Mr. Dennings, y no es por hablar mal de los muertos, que en paz descansen, se ponía algo, digamos, irascible, en un estado, sin duda, capaz de provocar una pelea, en este caso, un ataque de furia con algún repartidor que hubiera venido a entregar un paquete. Con que usted no esperaba que le enviase nada, ¿verdad? ¿Algo de la tintorería, tal vez? ¿El pedido del almacén? ¿Algún encargo? De veras que no lo sé, contestó Chris. Carl se encarga de todo eso. Ah, claro. ¿Quiere preguntarle a él? El detective suspiró, reclinándose para atrás, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Miró hosco el libro sobre brujería. No importa, no se moleste. Es una posibilidad muy remota. Usted tiene una hija muy enferma. Y, bueno, no se moleste. Hizo un ademán como si desechara la idea y se levantó de la silla. Ha sido un placer conocerla, Miss Spencer. Lo mismo digo, respondió Sharon con un distraído movimiento de cabeza. Desconcertante, dijo Kinderman moviendo también la cabeza. Extraño. Estaba concentrado en algún pensamiento íntimo. Después miró a Chris, cuando ésta se levantó de la silla. Bueno, lamento haberla molestado. Perdóname. No hay de qué, le acompañaré hasta la puerta, le dijo Chris solícita. No se moleste, no se moleste. No es molestia. Bueno, si insiste. A propósito, dijo al salir de la cocina. Sé que es una posibilidad entre 1.000.000, pero me gustaría que le preguntara a usted a su hija si vio a Mr. Dennings en su dormitorio aquella noche. Chris caminaba con los brazos cruzados. Mire, en primer lugar debo decirle que no tenía ningún motivo para subir. Sí, lo comprendo, es verdad. Pero si unos investigadores ingleses no se hubieran preguntado nunca ¿qué es esta fungosidad?, hoy no tendríamos penicilina, ¿no le parece? Por favor, pregúnteselo. ¿Lo hará? Cuando mejore algo se lo preguntaré. No le puede hacer daño. Mientras tanto, habían llegado a la puerta de entrada y Kinderman titubeó avergonzado. Se llevó los dedos a los labios en un gesto de duda. Mire, me repugna tener que decirle esto, pero... Chris se puso tensa, esperando un nuevo impacto. La premonición resonaba otra vez en su sangre. ¿Qué? Para mi hija, ¿podría firmarme un autógrafo? Se había puesto colorado y Chris estuvo a punto de echarse a reír de alivio. De misma manera, la desesperación y de la condición humana. ¡Ay, no faltaba más! ¿Tiene un lápiz? Sí, respondió él al instante y sacó un resto de lápiz mordisqueado del bolsillo de su abrigo, mientras hundía la otra mano en un bolsillo de la chaqueta para extraer una tarjeta de visita. Le va a gustar mucho, dijo mientras alargaba a Chris el lápiz y la tarjeta. ¿Cómo se llama?, preguntó Chris apretando la tarjeta contra la puerta y poniendo el lápiz en posición de escribir. A continuación se produjo un largo titubeo. Ella oía su jadear. Se volvió a los ojos.
de Kinderman y se vio una terrible lucha. «Le he mentido», dijo él finalmente, con ojos a la vez desesperados y desafiantes. «Es para mí». Clavó la mirada en la tarjeta y se sonrojó. «Ponga a William Kinderman. Está escrito en el otro lado». Chris lo observó con un lánguido e inesperado afecto. Comprobó cómo se escribía su apellido y anotó «William F. Kinderman, I love you», y firmó abajo. Luego le entregó la tarjeta, que se metió en el bolsillo sin leer. «Es usted una mujer muy amable», dijo tímidamente, desviando la vista. «Y usted un hombre muy amable». Él pareció ponerse más colorado. «No, no lo soy. Soy una persona molesta». Abrió la puerta. «No se preocupe por lo que he dicho. Es desagradable. Olvídelo. Preocúpese solo de su hija. Su hija». Chris asintió, sintiéndose desalentada de nuevo cuando el hombre, al salir hacia la escalinata, se puso su sombrero. «¿Se lo preguntará a la niña?», dijo volviéndose. «Sí», susurró Chris. «Le prometo que lo haré». «Bueno, adiós y cuídese». Una vez más, Chris hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Y usted también». Cerró suavemente la puerta, pero al instante la volvió a abrir, porque él llamó. «Qué molesto, soy muy molesto, me he olvidado del lápiz». Hizo un ademán de disculpa. Chris examinó atentamente el pedacito de lápiz que aún tenía en su mano, esbozó una sonrisa y se lo dio a Kinderman. «Y otra cosa. Dudo. No tiene sentido, lo sé. Es una molestia. Es estúpido, pero sé que no voy a poder dormir pensando en que tal vez haya un loco suelto o un toxinómano. Y no me preocupo por averiguar los detalles. ¿Usted cree que yo podría...?» «No, no es estúpido, pero si tengo que hacerlo, ¿podría hablar algunas palabras con Mr. Engstrom? La entrega de pedidos, el asunto de los repartos, creo que debería». «Por supuesto, entre», dijo Chris en tono cansino. «No, no es necesario, podemos hablar aquí afuera, aquí está bien». «Si usted insiste». Chris esbozó una sonrisa. «Ahora está con Regan, enseguida se lo mando». «Muchas gracias». Chris cerró la puerta rápidamente. Un minuto más tarde, la vio Carl, se asomó a la escalinata, dejando la puerta levemente entornada. De pie, alto y erguido, miró a Kinderman con los ojos límpidos y fríos. «¿Quiere algo de mí?», preguntó inexpresivo. «Tiene usted el derecho de no hablar», le dijo Kinderman, con una mirada de acero, fija en la de Carl. «Si renuncia usted al derecho de no hablar», añadió rápidamente, con un tono aburrido y fatigoso, «todo cuanto diga será usado contra usted en juicio. Tiene el derecho a consultar a un abogado y de que éste le presente durante el interrogatorio. Si así lo desea y no puede pagarlo, se le designará un abogado de oficio, previamente al interrogatorio. ¿Entiende todos estos derechos que le he mencionado?». Unos pájaros piaban entre las ramas de un viejo árbol, y los ruidos del tránsito de la calle M les llegaban apagados como el zumbido de las abejas desde un prado distante. La mirada de Carl no vaciló al responder. «¿Sí? ¿Renuncia al derecho de no responder?». «Sí». «¿Quiere renunciar al derecho de consultar con un abogado y al que esté presente durante el interrogatorio?». «Sí». «Me dijo usted que el 28 de abril, la noche de la muerte de Mr. Dennings, estuvo viendo usted una película en el cine Crest». «Sí». «¿A qué hora entró al local?». «No recuerdo». «¿Declaró usted que vio la sesión de las 6? ¿Le ayuda esto a recordar?». «Sí, fue a la de las 6, ahora recuerdo». «¿Vio la película desde el inicio?». «Sí». «¿Y salió al acabar la proyección?». «Sí». «¿Antes no?». «No, la vi toda». «Y al salir del cine subió a un autobús urbano frente al local y se apeó en la esquina de la calle M y avenida Wisconsin aproximadamente a las 9:27 de la noche». «Sí». «¿Y caminó hasta su casa?». «Exacto». «¿Y llegó aquí aproximadamente a las 9:30?». «Volví exactamente a las 9:30, respondió Carl. «¿Estás seguro?». «Sí, mira el reloj, estoy bien seguro». «¿Y vio toda la película hasta el final?». «Ya se lo he dicho». «Estamos registrando electrónicamente sus respuestas, Mr. Engstrom. Quiero que esté bien seguro de lo que dice». «¿Lo estoy?». «¿Se acuerda de una pelea entre el acomodador y un espectador borracho que se produjo en los últimos 5 minutos?». «Sí». «¿Podría decirme qué ocurrió?». «El espectador estaba borracho y armaba jaleo». «¿Y finalmente qué hicieron con él?». «Lo echaron». «Pues amigo, no hubo tal pelea. ¿Se acuerda también de que en la sesión de las 6 se produjo una avería técnica que duró aproximadamente 15 minutos y que originó una interrupción en el espectáculo?». «No».
¿No recuerda que el público empezó a abuchear? No recuerdo nada de eso. ¿Está seguro? No ocurrió nada. Sí ocurrió, como consta en la parte del maquinista, parte según el cual la sesión de la tarde no terminó a las 8:40, sino aproximadamente a las 8:55, lo cual significa que el primer autobús que pudo haber usted tomado lo habría dejado en la esquina de la calle M y la avenida Wisconsin no a las 9:20, sino a las 9:45, y que por lo tanto lo más temprano que usted podría haber llegado a la casa sería a las 10:05 y no a las 9:30. Como también atestiguó Mistress McNeil, ¿le agradaría hacer algún comentario sobre esta desconcertante discrepancia? Carl, que no había perdido la compostura ni por un momento, contestó con toda tranquilidad: No. El detective lo miró fijamente y en silencio durante un momento. Luego suspiró y desvió la mirada mientras apagaba el control del aparato que llevaba metido en el fondo del abrigo. Mantuvo bajo la mirada por un momento, luego la levantó hacia Carl. Mr. Engström, comenzó en un tono triste y comprensivo. Si ha cometido un crimen, es usted considerado sospechoso. Mr. Dennings lo trataba mal. Me he enterado por otras fuentes, y aparentemente usted mintió sobre el lugar donde se hallaba en el momento del asesinato. Pero a veces ocurre. Somos humanos, ¿por qué no? Que en un hombre casado se encuentra en ciertas oportunidades en algún lugar de que niega haber estado. Se da cuenta de que arregle esta entrevista de modo que pudiéramos comenzar en privado, sin que nadie nos molestase. ¿Lejos de su esposa? Ahora, no estoy grabando. Está cerrado. Puede confiar en mí. Si salió usted aquella noche con otra mujer, puede decírmelo. Yo lo comprobaría y usted no tendría ningún disgusto. Su esposa no se enteraría. Dígame, pues, ¿dónde estaba en el momento de la muerte del señor Dennings? Por un momento, algo tembló en la profundidad de los ojos de Carl, pero éste lo reprimió enseguida. ¡En el cine!, insistió apretando los labios. El detective lo examinó, silencioso e inmóvil, sin emitir más sonido que su jadeo mientras los segundos transcurrían pesadamente. ¿Me va a detener?, Carl interrumpió en silencio con voz algo temblorosa. El detective no respondió, sino que siguió mirando fijamente sin pestañear, y cuando Carl parecía dispuesto a seguir hablando, el detective se alejó bruscamente de la barranda. Se dirigió, con las manos en los bolsillos, hasta el coche patrulla. Caminó sin prisa, mirando de derecha a izquierda, como un turista curioso. Desde la escalinata, Carl, con sus facciones impasibles, vio que Kinderman abría la portezuela del coche. Buscaba una caja de pañuelos de papel sobre el tablero. Sacaba uno y se sonaba la nariz mientras miraba, con aire ausente, hacia el otro lado del río, como si estuviera decidido dónde ir a almorzar. Luego entró en el auto sin volverse a mirar para atrás. Cuando el coche arrancó y dobló por la esquina de la calle 35, Carl comprobó que no tenía apoyada la mano en el picaporte y que temblaba. Al oír que se cerraba la puerta, Chris estaba meditando en el bar del despacho y sirviéndose un vodka con hielo. Ruido de pasos. Carl, que subía las escaleras. Ella tomó el vaso y se dirigió lentamente hacia la cocina, removiendo el vodka con el dedo, mientras su mirada permanecía ausente. Algo andaba horriblemente mal, como una luz que se filtra por debajo de una puerta. Un resplandor de espanto penetró en el rincón más oscuro de su mente. ¿Qué había detrás de la puerta? ¿Qué era? ¡No mires! Entró en la cocina, se sentó a la mesa y empezó a beberse el vodka. Creo que lo mató un hombre con mucha fuerza. Bajó la mirada y la clavó en el libro de brujería. Algo. Ruido de pasos. Sharon, que volvía del cuarto de Regan. Entraba, se sentaba a la máquina de escribir, ponía el papel. Algo. Muy escalofriante, murmuró Sharon, mientras sus dedos descansaban sobre el teclado, y sus ojos miraban las notas que tenía al lado. No hubo respuesta. En la estancia parecía palparse la inquietud. Chris bebía con aire ausente. Sharon rompió el silencio con voz baja y tensa. Hay una enorme cantidad de fumaderos de hippies cerca de la calle M y la avenida Wisconsin. Borrachos, ocultistas. Los policías los llaman los canallas de los garitos. Hizo una pausa como si esperara algún comentario, con los ojos todavía fijos en las notas. Luego continuó. ¿Quién sabe si Burke? Por Dios, Shar, no pienses más en eso. ¿Quieres hacerme el favor?, estalló Chris. Ya tengo bastante con pensar en Rax. Mantenía los ojos cerrados. Sujetaba fuertemente el libro. Sharon volvió enseguida a su máquina y empezó a escribir con una velocidad furiosa.
Luego, bruscamente saltó de la silla y salió de la cocina. «Me voy a dar una vuelta», dijo fríamente. «No se te ocurra acercarte a la calle M», rugió Chris con mal humor, con la vista fija en el libro que tenía entre los brazos cruzados. «No, ni a la calle N». Chris oyó cómo se abría y se cerraba la puerta de la calle. Suspiró. Sintió una punzada de arrepentimiento, pero la descarga la había aliviado de parte en su tensión. Aspiró profundamente y trató de concentrarse en el libro. Encontró la hoja que había interrumpido. La lectura. Sentíase llena de impaciencia. Comenzó a pasar rápidamente las páginas, y se saltó algunas en busca de la descripción de los síntomas de Regan. Posesión por el demonio. Síndrome. Casa de una niña de 8 años. Anormal. 4 hombres fuertes para sujetarla. Al volver una hoja, Chris clavó la vista en ella y se quedó helada. Ruidos. Willy, que venía de la tienda. ¿Willy? ¿Willy?, preguntó Chris con una voz sin matices. «Sí, señora», respondió Willy mientras dejaba las bolsas a un lado. Sin levantar la vista, Chris elevó el libro en el aire. «¿Fuiste tú la que puso este libro en el escritorio, Willy?». Willy le echó una mirada rápida. Asintió, volvióse y empezó a sacar los artículos de las bolsas. «¿Dónde lo encontraste?». «Arriba, en el dormitorio», contestó poniendo el tocino en el compartimiento de la carne en la nevera. «¿Qué dormitorio, Willy?». «El de Miss Regan. Lo encontré debajo de su cama al hacer la limpieza». «¿Cuándo lo encontraste?», preguntó Chris con la vista aún clavada en las hojas del libro. «Cuando todos se hubieron ido al hospital, señora, al pasar la aspiradora por el dormitorio». «¿Está segura?». «Sí, señora, estoy segura». Chris no se movió ni pestañeó, ni respiró, cuando el recuerdo de la ventana abierta de Regan, la noche del accidente de Dennis, la saltó con las garras extendidas como un ave de rapiña, ni cuando reconoció una imagen inquietante, familiar, al mirar el borde de la hoja del libro que tenía abierto ante sí. A lo largo de todo el margen, alguien había cortado con precisión quirúrgica una estrecha tira de papel. Chris levantó la cabeza con un movimiento brusco al oír el ruido en el cuarto de Regan. Eran golpes secos y rápidos que tenían resonancia de pesadilla, imponentes como un martillo que golpeaba sobre una tumba. Regan, atormentada, daba alaridos implorando, y Carl enojado, le gritaba a Regan. Chris salió disparada de la cocina. «Dios todopoderoso, ¿qué está pasando?». Frenética, Chris se lanzó escaleras arriba, hacia el dormitorio. Oyó un golpe, el ruido de alguien que se tambaleaba, de alguien que se estrellaba contra el suelo como una piedra, mientras su hija gritaba: «¡No, por favor! ¡No! ¡Oh, no, por favor!». Y Carl rugía. No era Carl, sino otra persona. Una estentórea voz, debajo, enfurecida, amenazante. Chris se precipitó por el corredor y entró violentamente en el dormitorio. Contuvo el aliento, se quedó rígida, paralizada por el shock, al tiempo que los golpes arreciaban estruendosos, vibrando a través de las paredes. Carl yacía inconsciente en el piso, cerca de la cómoda, y Regan estaba con las piernas en alto y abiertas completamente sobre la cama, que se agitaba y estremecía. Regan la miraba aterrorizada, con ojos desorbitados, con una cara ensangrentada, porque se había arrancado la sonda. «Oh, por favor, oh no, por favor», gemía lastimeramente. «Vas a hacer lo que yo te ordene, lo harás». El rugido amenazador, las palabras provenían de Regan, cuya voz áspera y gutural rezumbaba. Veneno. En un instante, sus facciones se transmutaron horriblemente en las de una personalidad diabólica y maligna, que había aparecido en el transcurso de la hipnosis, y ahora rostros y voces, mientras Chris observaba atónita, se intercambiaban velozmente. «No, lo harás. Por favor, lo harás, puerca, o te mataré. Por favor». «Sí». Regan tenía los ojos desmesuradamente abiertos y parecía retroceder frente a algo odioso, terminante, chillando ante el terror del desenlace. Luego, de pronto, la cara diabólica se apoderó de ella una vez más. La inundó. La habitación se llenó de hedor insoportable. Un frío helado se filtró por las paredes. Los golpes cesaron, y el penetrante grito de terror de Regan se convirtió en una risa gutural y canina, de victoriosa furia. Rugía con una voz profunda, ensordecedora. Bruscamente, con un grito áspero, Chris corrió hasta la cama. Regan estalló en cólera contra ella, con las facciones infernalmente contraídas. Alargó una mano, cogió a Chris por los pelos y de un tirón la hizo bajar a la cabeza. «¡Ah, la madre de la puerca!», rugió Regan con voz gutural. «¡Ah!». Luego, la mano que le sostenía la cabeza de Chris se levantó de un tirón.
mientras con la otra asestó un golpe en el pecho que la proyectó tambaleándose a través de la habitación. Finalmente Chris fue a estrellarse contra una pared con violencia increíble, acompañada por las estridentes y diabólicas carcajadas de Regan. Chris cayó al suelo, aturdida de espanto, en medio de un torbellino de imágenes y ruidos. Todo a su alrededor comenzó a girar enloquecido, borroso y desenfocado, al tiempo que oyó un intenso zumbido que se tradujo en un concierto de ruidos caóticos, distorsionados. Trató de incorporarse. Demasiado débil, se tambaleó. Luego miró hacia la cama, que aún veía borrosa, y a Regan, que estaba de espaldas a ella. Las palabras cesaron cuando Chris empezó a arrastrarse dolorosamente hasta la cama, con la vista aún nublada y las piernas doloridas. Pasó junto a Carol, que tenía la cara manchada de sangre. Luego retrocedió, temblando en todo su cuerpo, acometida por un increíble terror, pues le había parecido ver confusamente cómo a través de una neblina que la cabeza de su hija giraba lentamente en redondo sin que se moviera el torso, en una rotación monstruosa, inexorable, hasta que al fin pareció quedar mirando hacia atrás. Chris parpadeó ante aquella cara que le sonreía como loca, ante aquellos labios partidos, ante aquellos ojos de zorro. Lanzó un grito y cayó desmayada.